Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al canal La muerte, un asunto de vital importancia una vez más. Y bueno, vamos a iniciar una serie de varios vídeos hablando de las actitudes hacia la muerte. Y antes de empezar a hablar de las actitudes, vamos a hablar de una teoría. Una teoría que me parece muy interesante y muy importante, que además ha tenido una gran relevancia en el mundo del estudio de las actitudes hacia la muerte, que es la teoría del manejo o la teoría de la gestión del terror. Mirad, esta teoría habla del miedo a la muerte, ¿vale? Que es una de las actitudes más estudiadas y de las actitudes fundamentales, ¿no? En el estudio del tema de cómo nos acercamos a la muerte. No solamente es importante conocer el miedo a la muerte que tienen nuestros pacientes, sino también conocer el miedo a la muerte que tenemos nosotros, porque eso nos va a influir muchísimo en cómo tratamos a las personas que están en ese proceso ahora, ¿no? La teoría del manejo o la gestión del terror, la idea en los años 90, Greenberg, Solomon y Szysinski, unos autores, o Solomon, Szysinski, Greenberg, o Szysinski, Solomon y Greenberg, porque hacen un montón de investigaciones, pero el corazón de esta teoría, que se basa un poco en el libro La negación de la muerte, de Ernest Becker de los años 70, que ganó el premio Pulitzer con este libro. Pues bueno, esta teoría, algún día comentaremos algo de este libro, porque es difícil de leer, porque es un libro muy psicoanalítico y ya sabéis que los psicoanalíticos tienen un nivel pues bastante elevado en su lenguaje y en sus teorías, y tienes que saber un poquito de qué van las bases para entenderlo, ¿no? Pero bueno, ellos se basan en la idea de que todas las personas, los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos miedo a la muerte, todos. Nosotros, de hecho, hemos hecho muchas investigaciones y nadie ha puntuado 0 en miedo a la muerte. Nadie. Nunca. Bueno, hablaremos mucho del miedo a la muerte, lo vamos a dejar aquí porque no nos enrollaríamos, pero ellos se basan en eso. Y además tienen una segunda premisa. La segunda premisa es que somos los únicos seres vivos en el planeta que saben que inexorablemente, que sí o sí, que con total seguridad van a morir. Mucha gente piensa que los elefantes también lo saben, etcétera, etcétera, y que algunos animales se refugian cuando saben que van a morir. No saben que van a morir, lo único que saben es que así se protegen y que necesitan estar solos, necesitan estar protegidos, conservando sus energías. Hay sitios especiales donde esto lo pueden conseguir, de ahí que hayan cementerios de animales, etcétera, etcétera, que los gatitos se escondan cuando están muy malitos, etcétera. Pero las personas saben que van a morir. Y la tercera premisa es que el hecho de saber que inexorablemente mis días están contados, por joven que sea, inexorablemente por saber eso, esto causa terror, esto causa miedo. Ellos lo llaman terror, ¿no? Este terror sería, según la teoría del manejo del terror, sería invalidante. No podríamos soportarlo. Estar pensando todo el rato que vamos a morir y tener esa certeza, esa seguridad de que vamos a morir sería invalidante. Y entonces las personas utilizan una serie de amortiguadores, o en el lenguaje psicoanalítico defensas, o ahí ya para los más guays, buffers, ¿no? Que son, pues eso, defensas para evitar la conciencia, ¿no?, de la muerte. Realmente, si os dais cuenta, nosotros vivimos como si no fuéramos a morir nunca. De hecho, muchas personas que están en proceso de morir te cuentan las cosas que van a hacer el año que viene, cuando a lo mejor les quedan muy poquitos días de vida, ¿no? Sin embargo, muchas veces vivimos así. Bueno, ¿cuáles son estos buffers, amortiguadores o defensas que las personas inconscientemente utilizamos para no estar pensando todo el día en el tema de la muerte y no tener esa carga, ¿no?, de saber que vamos a morir, ¿no?, inexorablemente? Entonces, pues bueno, el más potente, y porque ellos lo dividen en dos tipos de amortiguadores, unos que son los proximales, es decir, los que utilizamos ya directamente todo el rato estamos utilizando, y otros que son los distales, ¿no?, que son unos que utilizamos de una manera más social o de una manera más diferida. Entre los proximales, que son los que vamos a comentar aquí hoy, el más importante, hay dos, son la negación, es decir, la muerte no existe. Si yo pienso que la muerte no existe, entonces pues no tengo terror, no tengo miedo, ya está, solucionado el problema, ¿no? Y el segundo, la evitación.
Si yo evito pensar en la muerte, si yo evito contacto con la muerte, si yo me alejo, pues bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Por tanto, pues probablemente eso también me alivia mucho. Esto tiene consecuencias muy importantes, ¿vale? Porque la negación, que haremos un vídeo solo de la negación, es muy potente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Vamos a hablar un segundo nada más de los amortiguadores distales, los amortiguadores sociales. Mirad, hay dos. Uno es la autoestima y el otro es el sentimiento de cohesión. Ellos dicen que... Y luego tenemos un concepto general, que es el concepto de saliencia de la muerte. Lo estoy liando, pero a ver cómo todo tiene sentido. La saliencia de la muerte, ¿qué es? La saliencia de la muerte no es otra cosa que la conciencia, cuando viene a mi conciencia, por ejemplo, ahora mismo, vosotros y yo tenemos saliencia de la muerte. La muerte ha salido de nuestro subconsciente, que siempre está, allí en el subconsciente, sabemos que vamos a morir, ¿vale? Pero ahora está en mi consciente, ahora está en mi realidad. Ahora estoy hablando de la muerte, estoy creando una situación de saliencia de la muerte. Cuando esto ocurre, se ponen en marcha sobre todo los mecanismos distales, porque los mecanismos proximales son los que han hecho que yo no esté pensando en la muerte todo el día, la negación y la evitación. Bueno, pues no sé tal, yo voy para acá, voy para allá, no hago testamento, porque soy joven, ¿no? Tengo casi 60 tacos, pero soy joven, tengo 80 tacos, pero me encuentro bien, ¿vale? Y no hago testamento. Esos son los proximales, los utilizamos todo el rato, pero los distales, cuando ocurre la saliencia de la muerte, se activan. Y hemos dicho que uno es la autoestima, muy importante, y otro es la cohesión social, es decir, sentirme más cerca de mi grupo. ¿No os ha pasado nunca, por ejemplo, ir en un coche? A lo mejor os ha pasado, pero podéis imaginar la escena. Vas en un coche y ves un accidente. Y ves una situación un poco dramática, una persona llorando o algo así, ¿no? Y tú pasas porque ya hay gente atendiendo y pasas. Y sientes ganas de tocarle la mano a la persona que tienes delante, abrazarlo. ¿En qué piensas? Enseguida, en tus hijos. ¿Estarán bien? ¿Cómo estarán? ¿En tu pareja? Piensas en estas cosas. Esa es la cohesión social. Cuando tenemos saliencia de la muerte, cuando la muerte aparece en nuestra conciencia, entonces tenemos un sentimiento de cohesión, nos apetece coger al otro, abrazarlo, me siento más parte de mi grupo. Y esto es muy importante, esto ha sido muy importante para la supervivencia humana. Cuando tú estás en tu pueblo, en tu poblado, y de repente hay una amenaza, y y el que vive a tu lado, tu vecino, te ha caído gordo toda la vida y no has podido soportarlo, no has podido venir, no has saludado nunca, de repente se convierte en tu amigo, se convierte en tu aliado, y esto tiene una función de supervivencia, porque, y esa es la cohesión, ese es el amortiguador distal, el segundo amortiguador, porque lo necesitas para luchar contra el otro. Necesitas quererlo para poder protegerlo. Necesitas empezar a buscar dónde están mis hijos para poder esconderlos, para poder guardarlos, para poder protegerlos, para ponerte delante de ellos y dar la cara. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que, pues, de manera innata, de manera prácticamente instintiva, vivimos espaldas a la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte precisamente lo que nos crea a nosotros es miedo, ¿no? Y entonces tenemos que manejar este miedo. Mirad, el miedo a la muerte como actitud fundamental, hay muchísimas investigaciones acerca del miedo a la muerte, es la actitud más estudiada, ya os lo he comentado. Se ha relacionado muchísimo. Imaginaos que tú tienes mucho miedo a la muerte, ¿no? Tienes bastante miedo a la muerte. Luego hablaremos que hay muchos tipos de miedo a la muerte, ¿eh? Estoy hablando en general, pero el miedo a la muerte no es un concepto unidimensional. Lo veremos el próximo día. Es un concepto multidimensional, pero tú tienes mucho miedo a la muerte. Si tú tienes mucho miedo a la muerte, te va a costar mucho entrar en la habitación de tu paciente que está muriendo. Porque te va a enfrentar primero a la muerte de tu paciente, en la cual tú tienes inseguridad, y te va a enfrentar a tu propia muerte, porque va a crear en ti saliencia de la muerte. ¿Qué es lo que te va a apetecer?
te va a apetecer quedarte con tu grupo. ¿Tu grupo quién es? Si tú eres enfermero, tu grupo son las demás enfermeras que están ahí en la sala. Tu grupo es irte a casa, irte con tu familia y no entrar en esa habitación donde hay personas que en el fondo son desconocidos. Por eso es tan importante que nos formemos, por eso es tan importante que, como decía Kubler-Ross, nos sintamos cómodos en estas situaciones y no queramos estar en ningún otro sitio. Esa frase es de ella. Bueno, acordaos que esto es el canal La Muerte es un asunto de vital importancia, y el próximo día hablaremos más de la muerte y hablaremos sobre todo del miedo a la muerte, que creo que es es muy importante que conozcamos fundamentalmente esta actitud. Porque imaginaos, mirar, el miedo a la muerte es igual que, por ejemplo, cuando no aceptamos el envejecimiento. Se ha comprobado, en las investigaciones han comprobado que cuando una persona no acepta su propio envejecimiento, es más probable que tampoco acepte el envejecimiento de los demás, que se encuentre incómodo interaccionando con personas de edad avanzada, etcétera, etcétera. Esto mismo se ha visto con el miedo a la muerte. Cuando una persona puntúa alto su propio miedo a la muerte, es probable que también tenga más, puntúe más alto en negación de la muerte y puntúe más alto en evitación de la muerte. Y nosotros, como personal que estamos trabajando en estos temas, tenemos que saber que estas cosas las tenemos que sobrepasar. Tenemos que sobrepasarlas y tenemos que estar ahí y tenemos que sentirnos no bien, porque no te vas a sentir bien, pero sentirte cómodo, no sentirte extraño en esa situación si de verdad quieres ayudar. Bueno, pues nada, lo dicho, el próximo día hablaremos del miedo a la muerte. Chao.